están? Bienvenidos a la parte 7 de esta serie de estudios bíblicos en donde estamos estudiando los últimos tiempos. Mi nombre es Elena Amador, si no me conoces, mucho gusto y bienvenido a este canal. Y si no viste los videos anteriores, te los dejo en la cajita de descripción y en el comentario fijado en la sección de comentarios. Bueno, ahora sí, he hecho los avisos parroquiales. Bienvenidos a esta parte 7 de esta serie de estudios bíblicos sobre los últimos tiempos. La clase de hoy va a estar buenísima. Espero que sea más breve que las clases anteriores, esperemos. Pero comprender el tema de hoy los va a ayudar a entender, como decíamos la semana pasada, no solo Mateo 24, sino todo el Nuevo Testamento. O sea, realmente está así de buena. Recuerden que si te está gustando esta serie de estudios bíblicos, regálame un like, un comentario, compartilo con alguien que creas que le sea de bendición, con alguien que sea así un cuestionador innato de todas estas cosas. Bueno, compartírselo a esa persona. Suscríbete también. Hay muchas personas que están siguiendo esta serie de estudios bíblicos y no están suscritos, así que por favor suscríbanse al canal de YouTube. También tomen su anotador y tengan la Biblia a mano, ya que lo vamos a estar utilizando. Nuevamente, retengan lo bueno y desechen lo malo. No tenés que estar de acuerdo conmigo en todo, no lo sé todo, estoy dispuesta a cambiar de parecer, esto es lo que creo hasta el momento y estoy abierta a cambiar de manera de pensar si hay nueva evidencia que muestre lo contrario. Bueno, entonces esto es más o menos lo que hemos estado estudiando en las últimas 3 clases, más o menos. La primera de las clases respondimos esta pregunta: ¿cuándo ocurrirá todo esto? ¿Qué son las señales, esas 9 señales, ¿no?, que iban a dar fe de que cuándo iban a ocurrir estas cosas? Luego, ¿cuál será la señal de tu venida? Que ya vimos que la señal de la venida probablemente haya sido esa espada que Josefo vio que estaba colgando desde el cielo. Vimos también que la venida de Jesús en realidad hablaba de una venida sobre las nubes, que era un lenguaje profético para Dios viniendo en juicio sobre una ciudad o sobre una nación. Y lo que no hemos respondido la semana pasada y que vamos a responder hoy es qué pasará al fin del siglo, ya que Mateo 24 es básicamente una respuesta a estas 3 preguntas. La pregunta específica en realidad de Mateo 24 está escondida, o sea, la pregunta en realidad esa está en Mateo 24:2. En Mateo 24:3 dice: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, como que son 2 preguntas en uno, podríamos decirlo. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Y también vamos a ver qué Jesús les responde y qué va a pasar en ese fin del siglo. Bueno, entonces, ¿qué es? Esta es la pregunta que deberíamos preguntarnos, ¿no?, cuando vemos esto. ¿Qué es este fin del siglo, el fin de la era? Dependiendo la versión. Yo estoy leyendo ahora Reina Valera y en Reina Valera dice fin del siglo. En algunas otras versiones dice el fin de la era. En otras versiones dice el fin del mundo. Por eso hay muchas personas que creen que Mateo 24 habla del fin del mundo, ya que traducen una misma palabra con todos esos significados. Entonces, como lector moderno, ¿no?, del año 2021, es fácil sacar conclusiones precipitadas de que los discípulos le estaban preguntando a Jesús sobre el fin del mundo. Sin embargo, no tiene sentido suponer que ellos, de un segundo a otro, se olvidaran del shock de ver a Jesús respondiéndole a los fariseos y declarando la destrucción del templo. O sea, ellos eran judíos que ya vimos mucho en las clases anteriores que para ellos el templo lo era todo. Y Jesús acababa de decir que ese templo se iba a destruir. O sea, ¿qué sentido tiene que de repente le estén preguntando sobre el fin del mundo? Aparte, ya vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, pero los discípulos ni siquiera comprendían que Jesús tenía que morir y resucitar, ni siquiera comprendían un montón de cosas y, o sea, no tenía sentido que le estén preguntando sobre el fin del mundo. No tiene sentido lógico en ese contexto del que siempre hablamos, ¿no? Porque de repente, aparte, como decíamos antes, ¿no?, esta tercera pregunta en realidad es una pregunta 2 en 1 en realidad, ¿no? Porque dice y del fin del siglo. Es como una tercera pregunta escondida, podríamos decirlo.
Entonces, como que en mitad de una pregunta van a estar cambiando el tema sobre algo que iba a pasar miles de años después de ellos. Sinceramente no tiene sentido lógico, no tiene relación desde mi punto de vista. Entonces, tiene lógica pensar que los discípulos estaban haciendo preguntas acerca de sus pensamientos inmediatos. O sea, acababa Jesús de decirle a los fariseos que eran unos sepulcros blanqueados, que iba a venir el juicio sobre sus cabezas, que todo eso iba a pasar sobre esa generación. Tenía sentido que le pregunten algo relacionado con eso, ¿no? Acerca del fin de la era, y no del fin del mundo, pero ¿qué significa el fin de la era? Entonces tenemos que ir un poquito al lenguaje original nuevamente. Como ya vimos en otras clases, la palabra griega para mundo es cosmos, mientras que la palabra que se traduce como era, como siglo o como mundo, en algunas traducciones es aion, ¿no? En esta pregunta, en realidad, como dice acá, debería decir, ¿no? ¿Qué pasará al final del aion si utilizásemos las palabras originales? Entonces, los discípulos le preguntaron a Jesús acerca del fin del aion y no acerca del fin del cosmos, por ponernos específicos y quisquillosos en el detalle. Bueno, como ya mencioné, algunas traducciones lo traducen a este aion como era, siglo, tiempo o incluso mundo, lo que trajo mucha confusión. Entonces, ¿qué es este aion? Ahora vamos a meternos aún más profundo en la cultura judía, ¿no? Acá yo puse el aion de la ley y el aion del Mesías. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta palabra que todavía no entendemos qué significa? Básicamente aion significa era. Ese es el significado de era, ¿no? El pueblo judío reconocía dos aiones o dos eras, ¿no? Entonces, para ellos creían que estaban viviendo en esta era. Supongamos que esta línea de tiempo representa, toda la humanidad o la línea de tiempo de la humanidad. Ellos creían que ellos estaban en esta era o en este aion de Moisés o de la ley, o en la era mosaica o en el aion mosaico. Estoy diciendo todos sinónimos, es lo mismo. Pero ellos creían, ellos reconocían, mejor dicho, que el tiempo podía dividirse en dos eras, o en dos aiones, o en dos siglos incluso, dependiendo de la traducción, como vimos en esto, ¿no? Pueden encontrarlo como era, siglo, tiempo o mundo. Bueno, entonces los judíos reconocían estas dos eras, la que ellos estaban viviendo bajo la ley, que es el aion de la ley, y la futura, la era del Mesías, o el aion del Mesías, o la era del Mesías. Entonces, una concepción común judía era que la aparición del Mesías cerraría esta era e introduciría la era por venir, la era del Mesías. Esto era algo que los judíos era conocimiento popular, por así decirlo. Ellos sabían que cuando viniese el Mesías, culminaría esa etapa o esa era de la ley. Entonces, si el templo era destruido, Jesús acababa de decir que el templo iba a destruirse, ¿no? Cielo y tierra pasarán. Y también incluso en Mateo 24:1 dice, ven esto, no va a quedar nada en pie. Entonces, si el templo era destruido, se acabarían los sacrificios. Y ya que no va a haber más templo, no habría más sacrificios tampoco, lo que a su vez implicaba no más sacerdocio y no más rituales, o sea, porque todo eso tenía sentido en el templo. Esto significaría el fin de una era. ¿De cuál era? De esta era de la ley o esta era de Moisés, porque se iban a acabar todo este sistema de sacrificios, porque no había más templo. Entonces, lo que los discípulos le estaban preguntando era cuándo ocurriría el fin de la era de Moisés que Jesús había recién profetizado. Entonces, ¿se acuerdan? O quizás no se acuerden porque yo lo dije muy al pasar, pero yo les decía que Mateo 24 en realidad
era una profecía no solo acerca de la destrucción de Jerusalén, sino específicamente que es una profecía acerca de la destrucción del sistema del antiguo pacto. Y ahora podemos ver por qué, porque en realidad lo que estaba diciendo era no solo que se iba a destruir el templo, sino que se iba a destruir todo ese sistema de sacrificios. Y es más, me adelanto, ¿no? Y lo que podemos adelantar también es que no solo se destruyó el templo físico, sino que también se destruyeron las genealogías. ¿Qué eran las genealogías? Dentro del templo, en la parte que solo podían entrar los levitas, que eran los descendientes de Leví, que eran aquellos que calificaban para ser sacerdotes, había como como unos rollos, digamos, en donde estaban todos los descendientes de Leví anotados, y eso, o sea, calificaba, o sea, si vos tenías, tu papá era descendiente de la tribu de Leví, vos calificabas para ser sacerdote, ¿no? Tenían todos unos requisitos los sacerdotes que podemos verlos si les interesa este tema la semana que viene, pero básicamente para saber quién calificaba para ser levita o para ser sacerdote, para estar a cargo de las funciones del templo, debían estar inscriptos en esa genealogía, ¿no? De los descendientes de Leví. Cuando se destruye el templo, como ya vimos, no solo se destruyó todo, sino que también se destruyeron las genealogías. Entonces, al día de hoy, no sabemos a ciencia cierta quiénes son los verdaderos levitas descendientes de la tribu de Leví. Hay hoy en día quienes dicen que son levitas, ¿no? Pero no hay ninguna genealogía que lo corrobore. O sea, no hay, a ciencia cierta no se sabe si son levitas o no. O sea, hay muchos que dicen ser levitas, ¿no? Y hay muchos líderes de alabanza que se llaman a sí mismos levitas, pero hablando a nivel de sangre, ¿no? Levitas por genealogía. Hoy en día no se sabe quiénes eran realmente estos levitas, porque no hay manera de corroborarlo, porque esos registros de esas genealogías, de esos rollos donde estaban anotados todos los descendientes de Leví, se destruyeron cuando se destruyó el templo de Jerusalén en el año 70. Entonces, ahora podemos comprender que Jesús lo que estaba profetizando era el fin del aión de Moisés, o el fin del aión del antiguo pacto. O sea, es mucho, ahora podemos comprender que esta profecía es mucho más profunda de que simplemente comprender solo un pasaje de Mateo 24, sino que estaba hablando de toda una destrucción de un sistema del antiguo pacto. Ahora, ¿qué pasaba? Los judíos tenían la esperanza puesta en un reino terrenal, es decir, que ellos creían que cuando viniese este aión del Mesías, este Mesías iba a restaurar o iba a traer un reino terrenal, o sea, iba a restaurar y los iba a hacer la nación más grande y el pueblo más poderoso. Ellos creían que cuando esta era del Mesías o este aión del Mesías vendría, creían que iba a poner fin a sus sufrimientos y que les convertiría a ellos en el pueblo más grande sobre la tierra. Es por eso, hasta incluso los mismos apóstoles, o sea, incluso los discípulos de Jesús, vemos una y otra vez que no comprendían que Jesús tenía que morir, que no comprendían que el reino de Jesús era un reino invisible, que era un reino espiritual, pero vemos incluso que Jesús muere y resucita y se está yendo al cielo, y Pedro le pregunta en Hechos 1:6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, había ese tipo... A mí, viste que Pedro siempre es el pobre, ¿no? El chivo expiatorio, pero todos somos un poco Pedro, así que yo lo quiero a Pedro. Pero Pedro había visto a Jesús morir y resucitar, había estado con el Jesús resucitado, lo estaba viendo que se iba al cielo, y le pregunta, Señor, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Lo que le estaba diciendo es, Señor, ¿vas a restaurar un reino terrenal? Y ahí Jesús dijo, menos mal que ya me estoy yendo porque lo iba a reventar a Pedro. Pero incluso los discípulos y los apóstoles, no solo los discípulos, sino que hasta los apóstoles, ¿no? Creían que el reino del Mesías sería terrenal, incluso cuando ellos estaban con el Mesías mismo. Entonces,
Como puse acá, ¿no? Es también interesante notar que Jesús era el único profeta profetizando que vendría sobre las nubes, es decir, vendría en juicio, a destruir a Jerusalén y que la era de Moisés estaba a punto de terminar. En contraste, todos los falsos profetas estaban declarando que ellos habían venido a salvar a Israel del gobierno romano. ¿Se acuerdan que esto lo vimos hace 2 clases? Que todos los falsos profetas lo que decían es que ellos eran el Salvador, quienes los iban a restaurar el reino, quienes iban a liberarlos de los romanos, y Jesús fue el único que vino a decir, no, Jerusalén no va más, el templo se va a destruir. O sea, estaba profetizando el fin de Jerusalén y de la era de Moisés, o del ayón de Moisés, como ya estamos viendo ahora. Entonces, esto lo que nos ayuda a comprender, como decíamos la clase anterior, a comprender el Nuevo Testamento en realidad, no solo Mateo 24. Entonces, debido a que muchos han enseñado que Jesús estaba hablando del fin del mundo, porque la mayoría cree que Mateo 24 estaba hablando del fin del mundo, la comprensión de muchos otros versículos han sido distorsionados. O sea, si yo creo que va a haber un fin del mundo, ¿se acuerdan que hablábamos en la primera de las clases, ¿no? Una cosa es hacer exégesis, que es ver qué la Biblia me quiere decir y yo sacar de eso y transformarme. Y otra cosa es hacer eisegesis, que es cuando yo tengo una idea preexistente, busco versículos que se acomoden a mi idea. Y es yo metiéndole mis ideas a la Biblia. Y un poco pasa esto, ¿no? A veces uno hace eisegesis con maldad y a veces no, lo hace de ignorancia solamente. Entonces, como a muchos se nos enseñó, a mí también, que todo este tema, o que estábamos viendo los últimos tiempos, o que Jesús estaba hablando del fin del mundo, claro, cuando leemos otros pasajes del Nuevo Testamento decimos, sí, está hablando del fin del mundo, ¿no? Porque es como que vieron como en matemática, ¿no? Cuando te confundís de un signo y arrastrás el error y llegás a otro resultado totalmente diferente. Yo me acuerdo que a mí me pasaba eso mucho en matemática, que a veces ponía un signo menos cuando era más, y ya el resultado al que llegaba era totalmente diferente. Y eso un poquito pasa acá también con esto. Entonces, si creíamos que algunos versículos estaban hablando del fin del mundo, entonces al leer el Nuevo Testamento podemos llegar a pensar que también están hablando del fin del mundo cuando no. Entonces, cuando nos damos cuenta de que los discípulos le estaban preguntando acerca del fin de la era de Moisés, podemos entender claramente el Nuevo Testamento. Estos versículos son acerca del fin de la era de Moisés y la destrucción del año 70 y no acerca del fin del mundo. Yo puse algunos versículos, pero cuando vean en el Nuevo Testamento cosas parecidas a esta, está hablando del fin de la era o del fin del ayón de Moisés. Por ejemplo, bueno, yo puse un montón, pueden leerlos. Recuerden que este PDF lo pueden descargar, dejo el link en la cajita de descripción, o pueden poner pausa y buscarlos, pero son estos pasajes, hay más, yo puse algunos ejemplos. Pero dice que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, que venga como y que venga en juicio. ¿Se acuerdan esto? ¿No? A partir de ahora verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Se acuerdan esto también? Venir sobre las nubes no significa un futuro, que en el futuro Jesús va a venir flotando en una nube como Goku, sino que era una venida en juicio. Es hora ya de levantarnos del sueño, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día? Y ese día en que Jesús iba a venir sobre las nubes, trayendo juicio sobre Jerusalén y destruyendo al sistema del antiguo pacto, que era el templo. La apariencia de este mundo se pasa. Nuevamente, no está hablando del mundo acá como cosmos, sino del mundo entendido como aión, como era. ¿Se acuerdan que yo les decía que aión se traduce como era, como siglo, como tiempo e incluso como mundo? Este es uno de los pasajes que lo han traducido como mundo. Entonces, lo que está hablando es la apariencia de este mundo se pasa, lo que está hablando es del aión.
a nosotros quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, ellos se encontraban, los destinatarios originales de este pasaje de Primera de Corintios, se encontraban prácticamente acá en el medio, ¿no? Esperando que esta era de Moisés se extinguiera para que empiece esta era del Mesías. Entonces por eso habla de los fines de los siglos o los fines de los aiones, por así decirlo. El Señor está cerca, eso también habla de que estaba cerca porque, ¿se acuerdan la semana pasada? Tenían que velar porque no sabían ni el día ni la hora en que Jerusalén se iba a destruir. La venida del Señor está cerca, miren, el juez ya está a las puertas. Nuevamente está hablando de que esta venida del Señor, nadie sabía el día ni la hora, pero iba a venir sobre las nubes. El fin de todas las cosas se acerca, también está hablando de esto mismo. Ya es el último tiempo, por esto conocemos que es el último tiempo. Está hablando de esa necesidad de urgencia de predicar porque sabían que iba a venir el juicio sobre Jerusalén. Entonces hay muchos pasajes que hablan en realidad del fin de la era o del fin del siglo, que se nos ha enseñado que hablan del fin del mundo, entendiendo este fin del mundo como un fin apocalíptico, pero aunque en verdad no es así, ahora entendemos que no, que ya tuvieron su cumplimiento. Entonces acá, por ejemplo, yo puse Mateo 28, ¿no? Es uno de los pasajes más conocidos acerca del fin de la era. Por ejemplo, es un pasaje muy conocido que dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en realidad es hasta el final del aión, no del mundo como cosmos o mundo entero, sino de la era, por así decirlo. Jesús no estaba diciendo que estaría con ellos solo hasta el año 70, sino que más bien en sí estaría con ellos cuando el fin de la era viniera, debido a que la descripción de Jesús en Mateo 24, de la manera en la que el fin de la era vendría, era bastante aterradora. Esto ya lo estudiamos las clases pasadas, o sea, tenía sentido que Jesús les diga, yo voy a estar con ustedes porque fue horrible lo que pasó. Recuerden, murieron 1,5 millones de personas, entonces no fue algo muy grato de vivir. Entonces tenía sentido que Jesús les diga, yo voy a estar con ustedes. Y acá me gustaría aclarar algo que no puse acá en el PDF, pero que, un poquito lo mencioné la semana pasada. Muchas veces cuando empezamos a entender estas cosas podemos llegar a desanimarnos. Y con esto desanimarnos, uno podría llegar a pensar erradamente que ya nada aplica para nosotros. O sea, como que ya la Biblia no tiene sentido, ya qué sentido tiene ser cristiano, ¿no? Y uno puede llegar a entrar en crisis porque dice, pero entonces si no estoy viviendo los últimos tiempos, y si no existe el rapto, y si todo esto ahora tiene otro sentido, entonces ¿qué sentido tiene? ¿No? Es como que uno agarra la Biblia y dice, yo ya no entiendo nada, no entiendo de qué se está hablando, no entiendo nada. Así que tranquilo, lo primero que quiero decirte es tranquilo, tranquila. Yo también estuve ahí, y no significa que la Biblia ya no tenga sentido ni aplique más para nosotros, sino que podemos aprender un montón. Por ejemplo, podemos aprender un montón de la perseverancia de la iglesia, ¿no? De esa perseverancia de predicar y que durante 40 años no sabía ni el día ni la hora, de esa actitud de prontitud, justamente para estar listos para cuando viniese eso. Podemos aprender del buen ejemplo y del mal ejemplo también. Y también este pasaje, por eso lo decía, a muchos este pasaje entendiéndolo como que, o muchos han entendido como yo, ¿no? Yo me acuerdo que este pasaje que acabo de leer de he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, a mí me da mucha esperanza, o sea, porque digo, wow, Jesús va a estar conmigo hasta el fin del mundo, ¿no? Yo lo creía así. Ahora entiendo que en realidad estaba hablando del fin de la era, ¿no? Hasta el fin de la era de Moisés, pero no es que ya no creo más en este versículo y que digo, wow, Jesús no va a estar conmigo. Entonces con esto lo que quiero animarte es a que no te desilusiones, porque no significa que el Espíritu Santo no exista ni que el Espíritu Santo no siga hablándote, sino que podemos seguir aprendiendo un montón. Y al contrario, a mí
comprender todo esto me ayuda y me da muchas ganas de más escudriñar la escritura y comprender a ver qué significaba para los destinatarios originales. Y no significa que de vez en cuando no reciba esperanza y no reciba un mensaje de aliento de parte de alguien que quizás no comprenda nada de esto que estoy enseñando ahora y que crea que este pasaje está hablando del fin del mundo de manera literal. O sea, porque esta es otra actitud también y que me gustaría aclarar. O sea, todo esto tiene que ir acompañado con mucho amor también. ¿Se acuerdan esto? Yo lo decía la semana pasada. No seamos pedantes. No ahora, porque nosotros esto que empezamos a comprender ahora no lo comprende la mayoría de la iglesia. No. Eso no significa que no podamos recibir de nadie más, ¿no? Porque el conocimiento también envanece y podemos volvernos personas totalmente arrogantes y no. Yo hasta el día de hoy recibo mucho de personas que no comprenden nada de esto, que quizás nunca lo comprendan y que creen que estamos viviendo los últimos tiempos y son felices con eso y está bien. Y yo recibo quizás de ellos también. O sea, cuando enseñan algo, quizás lo enseñan con tanto amor y quizás el Espíritu Santo también me habla a través de ellos. Entonces no seamos ahora pedantes y no tomemos una actitud arrogante ni de cerrarnos a escuchar una palabra o a escuchar de alguien más solamente porque esa persona tiene una perspectiva diferente sobre los últimos tiempos. ¿Se entendió? Pero también otra vez haber sido clara. Entonces, esta es la pregunta del millón. Entonces, ¿de qué hablaba la iglesia primitiva cuando hablaban de los últimos días, del tiempo postrero, de el Señor está a la puerta, de los días son malos, entonces tenemos que predicar, ¿no? Comprendiendo todo esto, todo lo que hemos venido aprendiendo en todas las clases, podemos darnos cuenta que cuando se mencionan estas frases a lo largo de todo el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva estaba hablando de los últimos días de la era de la ley o del aión de la ley. No estaban hablando de un futuro fin del mundo 2000 años después. Cada vez que vean en la Biblia, en estos últimos días, es el tiempo postrero, estos son los últimos tiempos, uno tendría que preguntarse los últimos días de qué y los últimos tiempos de qué. Y ahora comprendemos que estaban hablando, son los últimos tiempos de la ley, de este aión de Moisés, ya que acuérdense que Jesús dijo, va a ser en esta generación, pero no sabían ni el día ni la hora, entonces ya sabían que ya faltaba poquito, tenían que estar atentos. Jesús les dijo, velen, porque ojo de no estar descuidados, ¿no? Y puso ahí el ejemplo del hombre que salía, que tenía que dejar todo listo. Entonces, cuando vemos en el Nuevo Testamento expresiones como esta, ahora comprendemos que se está hablando del fin de la era de Moisés. Y bueno, como decía, comprender esto a mí me voló la cabeza. Espero que a ustedes también, como les digo, con calma, tranquilos, no se desesperen, pero hagan el ejercicio de leer cualquier carta, cualquier epístola del Nuevo Testamento, comprendiendo esto, ¿no? Que estaban hablando de la era de Moisés y les va a cambiar la cabeza. O sea, ahora comprendiendo todo esto van a comprender que no solo estamos estudiando los últimos tiempos, como decíamos, que no sé si ahora lo dije o la semana pasada porque grabé las dos clases de corrido, así que ya no me acuerdo tanto. Pero comprender todo esto te ayuda a comprender el Nuevo Testamento y a comprender mejor a Dios y el Nuevo Pacto. Y es maravilloso. A mí me da muchísima esperanza. Y nada, me da muchas más ganas de estudiar y de meditar en la palabra. Así que espero que a ustedes también. Esto fue todo, amigos, por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene con la parte
8, debería decir ahí, no 7, me confundí. Pero bueno, si les gustó este video, recuerden compartir, comentar, suscribirse, importante. Y los invito a seguirme en las redes sociales. Todos los enlaces los pueden encontrar en la cajita de descripción. Nos vemos la semana que viene. Bye.